El próximo sábado se clausura la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización por declaración de martirio de Cipriano Martínez Gil y 55 compañeros sacerdotes diocesanos y familiares, personas que murieron por su fe, los mártires del siglo XX en España, que conoce muy bien la persona que me acompaña hoy, el delegado de las causas de los santos de la Diócesis de Madrid, Alberto Fernández. Bienvenido, Alberto. Buenos días, muchas gracias. Oye, se concluye la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización de estos 56 mártires, ¿no? ¿Quiénes son exactamente? Bueno, primero, no son todavía mártires. La causa de beatificación es precisamente para que el Papa, que es el único juez en las causas de los santos, tenga elementos suficientes para proclamar que efectivamente murieron por su fe, ¿no? Entonces, se trata de 56 siervos de Dios, sacerdotes diocesanos y familiares suyos, que murieron en la persecución religiosa de España de los años 30. Son los primeros 56 de un total de más de 400 sacerdotes diocesanos de Madrid que murieron en Madrid víctimas de la persecución religiosa. ¿Por qué destacamos el nombre de Cipriano Martínez Gil? Bueno, Cipriano Martínez Gil es quien encabeza la causa. Él era un sacerdote pues, muy piadoso, era un hombre muy de Dios. Él quería ser jerónimo, pero su obispo entonces no le permitió entrar en la orden jerónima. Era un director espiritual muy celoso, un hombre muy austero, un hombre de mucha piedad, y fue destinado como párroco al Pardo. Allí ejerció su ministerio y murió allí, fusilado en las tapias del cementerio del Pardo. Cuando arreciaba la persecución religiosa, viendo e intuyendo lo que podía padecer, él dijo que había venido a ser como el Cristo del Pardo, es decir, a entregar la vida, ¿no? Hay uno que encabeza la causa, pero es algo un poco simbólico, sí, ¿no? Simbólico, porque cada uno de estos 56 siervos de Dios, bueno, hay hombres y mujeres, está la sobrina de un sacerdote, la madre y la hermana de otro sacerdote que murieron junto con ellos. Cada uno tiene su historia y es una historia pues, de entrega, es una historia preciosa que nos una historia además que llega muy bien a nuestros días porque es algo muy reciente en nuestra historia, ¿no? Sí. Entonces... Sí. O sea, es importante distinguir y decir que no fueron víctimas de la guerra, ¿no?, sino víctimas de la persecución religiosa. No mueren por ser de un bando o de otro. Esto a veces tenemos este error en la sociedad. Sí, siempre decimos, los mártires de la guerra civil. No son de la guerra civil, son mártires de la persecución religiosa y están por encima de cualquier bando. De hecho, para que el Papa declare el martirio de una persona tiene que demostrarse tres cosas. La primera, una muerte violenta, provocada. La segunda, que el motivo de esa muerte, de ese asesinato, es el odio a la fe, que no hay motivos políticos de por medio, que no era por un motivo que tenía una rencilla en el pueblo, sino que exclusivamente el motivo de la muerte es por odio a la fe, ¿no? Y luego, en tercer lugar, se tiene que demostrar que la persona muere pues, con una actitud cristiana, perdonando, ofreciendo su vida libre y voluntariamente. Entonces son los tres elementos que se juzgan, que el Papa y la Congregación de las Causas de los Santos en Roma juzgan para declarar el martirio de los siervos de Dios. Nosotros lo que hemos hecho es, en la diócesis durante muchísimos años, es un trabajo que lleva muchos años haciéndose, se recopilan tanto documentos como testimonios, y con toda esa documentación, que son cerca de 12.000 folios los que vamos a enviar a Roma, allí en la Congregación de las Causas de los Santos, pues evalúan y juzgan si efectivamente... Aquí es cuando concluye la fase diocesana y se abre la fase romana. Eso es. El día 1 de diciembre, el próximo sábado, si Dios quiere, se concluye la fase diocesana y comienza la fase romana, que es la fase de estudio de toda la documentación que se envía desde la diócesis. Hablamos que fueron perseguidos y fueron asesinados por odio a su fe. Y el Papa habla a menudo de la persecución, ¿no?, de los nuevos mártires, ¿no? Dice que son más numerosos que en la Iglesia primitiva, ¿no? ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Qué mensaje quiere dejar? Bueno, el Señor prometió a su Iglesia persecución. No le prometió exenciones fiscales ni cosas así, le prometió persecución. Y la persecución en la Iglesia ha sido una constante durante toda su historia, desde sus primerísimos años hasta el día de hoy. De hecho, hace poquito se presentó el informe de libertad religiosa en el mundo. Ahora hablaremos de él también. Claro, entonces hasta el día de hoy sigue habiendo persecución. El siglo XX es, palabras del Papa Juan Pablo II, pero lo ha repetido el Papa Benedicto y el Papa Francisco, es el siglo
con más mártires de toda la historia, ¿no? Para nosotros esto es un estímulo y un ejemplo. Y además, los mártires sabemos que son intercesores, es el mayor privilegio y el mayor honor que tiene una persona en la Iglesia, el martirio. Entonces, pues son hermanos mayores que nos enseñan un poco el camino para entregar la vida, a veces de forma cruenta, pero también en el día a día y en lo pequeño. Cuando el Papa habla de los santos de la puerta de al lado, ¿no? Quizá, ¿crees que deberíamos quizá fijarnos más en la vida y en el testimonio que nos dejan personas pues, como estos futuros mártires, ¿no? Ya no hablo de beatificados ni canonizados, ¿no? Sino de gente bueno, sencilla que nos ha dejado un testimonio de fe impresionante, que yo no sé si seríamos capaces a día de hoy, es que nos olvidamos muy pronto de las cosas, de renunciar a nuestra fe o de decir soy cristiano viéndonos en una situación similar. Es algo, el martirio, el supuesto martirio de estos siervos de Dios es algo relativamente reciente. Y investigando un poco sus historias, recogiendo los testimonios de sus familiares más directos o de las personas que lo vivieron, es muy sorprendente, primero, la paz que tenían ellos. Segundo, ellos tenían mucha confianza porque decían, nosotros no hemos hecho ningún mal, no nos hemos metido con nadie, no tenemos enemigos, no nos puede pasar nada, ¿no? Además, el cariño del pueblo, muchas veces tenían que venir personas de fuera para matarles, porque la propia gente del pueblo no se atrevía a matarles por el cariño que les tenían, incluso a veces les protegían y les escondían. Y es verdad que son historias muy sencillas, o sea, no son grandes, no son hombres extraordinariamente virtuosos ni heroicamente virtuosos, son hombres, sacerdotes y sus familiares, pues que llevan una vida normal, como la podemos llevar tú y yo, pero que en un momento determinado se les plantea esta decisión vital, ¿no? Seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias o renunciar a Él. Es curioso, dicen algunos historiadores, que yo no sé si es muy difícil comprobar este dato, pero que la persecución de la Iglesia en España en el siglo XX ha sido la única persecución en la que no se conoce ningún caso de renuncia a la fe. Que es algo que a nosotros llama la atención, desde luego, claro que sí. Son santos, como dice el Papa, de la puerta al lado, es decir, con vidas normales, pero que en un momento dado pues, tienen el inmenso regalo y, por otro lado, la gran respuesta por su parte de ofrecer su vida. Oye, y familiares actualmente, ¿no? ¿Cómo están viviendo este proceso los familiares? Bueno, hemos tomado declaración a más de 100 testigos en esta causa y ha sido personalmente un privilegio poder estar cerca y a compartir con los familiares de estos siervos de Dios pues, el recuerdo que guardan en su familia, no solo en su familia, en la parroquia. Es muy sorprendente el perdón. En todos los testimonios que hemos tomado, entre las declaraciones que hemos tomado, los familiares dicen, nuestros padres nos hablaban de perdón, tenemos que perdonar, perdonamos, no queremos saber quiénes fueron. Pero es verdad que para ellos es muy emocionante que alguien de la familia pueda ser declarado mártir y por tanto beato por el Papa. Alberto, llevas muy poquito tiempo al frente de la Delegación de las Causas de los Santos, poco más de un año, ¿no? Y te has encontrado este regalazo, yo creo, ¿no? Sí, el poder tener acceso a esos testimonios de las familias, ¿no? Y a conocer la vida de estos futuros mártires. Imagino que en Madrid, ¿no? Es la única causa que se está estudiando, ¿no? Háblame un poco de ello. En Madrid tenemos más de 90 causas abiertas ahora mismo, que es una Unas tardarán más, otras tardarán menos, me imagino, ¿no? ¿De qué depende? Las hay causas de personas que han fallecido hace muy poquito. Bueno, tiene que pasar mínimo 5 años antes de que se pueda abrir una causa formalmente. Y tenemos causas pues, históricas del siglo XVI, XVII. Una causa es algo muy complejo, es un mundo muy complicado, pero porque requiere una gran cantidad de esfuerzo para que todo lo que se recopila sea lo más preciso y lo más exhaustivo posible. Como he dicho antes, el Papa, que es el único juez de las causas de los santos, necesita una certeza moral grande para poder declarar a alguien beato o santo. Entonces se tienen que recoger muchísimos testimonios, muchísimos documentos. Entonces hay causas que son muy sencillitas, pero hay causas que tienen volúmenes y volúmenes de información. Y por tanto esto influye en el proceso. Luego también es verdad que los mártires no necesitan un milagro para ser beatificados, porque el mayor milagro es que entregaran la vida.
pero las causas que van por vía de virtudes, los que no son mártires, por así decir, aunque el Papa ahora ha abierto una tercera vía, que es el ofrecimiento de la vida, pues necesitan un milagro, que es como que Dios da su visto bueno, ¿no?, al proceso con un milagro, por intercesión del siervo de Dios. Entonces, todos estos factores hacen que otras causas pues vayan muy rápido y otras vayan un poquito más despacio. Bueno, depende todo también de los tiempos de Dios. Tiene que ser apasionante, Alberto. Es un mundo bastante desconocido, además, para nosotros. Tenemos causas de jóvenes, de adolescentes en la diócesis, tenemos causas de religiosos, tenemos causas de padres de familia y madres de familia, tenemos causas de los sacerdotes diocesanos. O sea, es un abanico y es como una visión de la vida de la Iglesia pues preciosa, ¿no? O sea, que sigue habiendo santos y sigue habiendo milagros a día de hoy en la Iglesia. Bueno, pues Alberto Fernández, delegado de las causas de los santos de la Archidiócesis de Madrid, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Por habernos dado a conocer mejor a estos 56 futuros mártires y su vida, que debe servir, como estábamos hablando, de ejemplo a muchos de nosotros. Deberíamos pensar más en ello, ponernos en su situación para entender algo que hoy en día se sigue dando, desgraciadamente, en muchas partes del mundo. Muchas gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Gracias, Irene.